mañana, aunque sea, y haber incomodado al poder. Categoría libro de periodismo de investigación es para Hugo Alconada Montt. Realmente es un honor estar acá. Gracias. La Nación Más, periodismo de calidad. Sigue Café de la Tarde. Bueno, recién te lo contábamos antes de irnos a la pausa. Un ex campeón de boxeo murió atragantado en un concurso en Pinamar. El concurso era para aquel que comía más medialunas en un minuto. Realmente impactante. Esto sucedió en Pinamar el 3 y 4 de noviembre. Allí se promocionaba este concurso del cual también participaban menores. Allí estamos viendo imágenes del concurso que lleva muchísima gente a presenciar. Es la fiesta de la media luna. Tenemos el momento en que esto sucedía. Hablamos de Mario Melo, ex campeón de boxeo, y esta era la primera vez que esto se realizaba. Esta fiesta de la media luna 2018, así se promocionaba en Pinamar. Vamos a compartir con ustedes el momento en el cual Melo estaba concursando y finalmente se ahogó. Bueno, lo cierto es que supuestamente este lugar contaba con un servicio de emergencias que fue a asistir a este hombre, a Melo, cuando se dieron cuenta que se estaba ahogando, que estaba atragantado. Lo cierto que la reanimación aparentemente no fue la adecuada y Melo lamentablemente falleció. Vamos a hablar de esto con Valeria Elaj, especialista en medicina de urgencias y emergencias, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería preguntarte cómo se tiene que actuar ante una persona atragantada o ahogada. Bueno, el atragantamiento sucede cuando el alimento tapa la vía aérea y deja de llevar el oxígeno a los pulmones. Entonces, cuando el atragantamiento es leve, uno puede darse cuenta porque tose, tiene una molestia. Claro, una suerte de picazón. Exacto. Y hay que alentarlo a que siga tosiendo para que expulse lo que le está obstruyendo la vía aérea. Cuando el atragantamiento es grave, esto es, se tapa toda la vía aérea, el paciente no habla, tose silenciosamente, claro, y hace la señal de atragantamiento. Ahí hay que actuar rápido. Agarrándose el cuello. Esta es la maniobra de atragantamiento, claro, con las dos manos o con una. Se agarra el cuello. Es una señal de que no puede respirar. Claro. Ahora, ¿cómo debe actuar una persona si estamos ante otra persona? Porque esto puede suceder infinidad de veces, ¿no? Y muy fácilmente. Muy fácilmente. Se da más en chicos con objetos extraños, no solo con alimento, y hay que actuar rápidamente. Hay que ponerse atrás hay que hacer la maniobra de Heimlich. Si querés te la muestro. A ver, antes, Valeria, sí, que me muestres la maniobra, vamos a hablar con Luis, que fue testigo del hecho. Él estaba allí en la fiesta de la media luna. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Luis, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, queríamos que nos cuentes vos, en primera persona, que estabas allí presente, cómo fue y qué sucedió. Bueno, te cuento, habíamos ido a la fiesta de la media luna, no, es la primera vez que se hace en Pinamar. Y bueno, empezaron con especie de torneo, digamos, de competencia de quién comía más medialunas en un minuto. Empezó con la competencia KIT, como le llamaron ellos, con chicos. Sí. Yo cuando lo empecé a ver ya no me gustaba porque me parecía peligroso por la forma en que los chicos se metían a la boca las medialunas y trataban de ingerirlo rápido, más una medialuna, no que es como una masa, se hace como una pasta en la boca. Claro. Unos momentos antes de que pasara esto con Mario,
una nena sufrió un ahogo también. Una nena de unos 9 años, Luis. Una nena de 9 años sufrió un ahogo que cuando bajó un muchacho, un bombero que estaba en el lugar, le practicó la maniobra y pudo hacer que largara lo que tenía en la garganta, digamos, ¿no? En la boca. O sea, un bombero le salvó la vida a esta chiquita de 9 años. Exacto, sí, un bombero le salvó la vida a esta chiquita. ¿Y esto fue previo a lo que le pasó a Melo? Eso fue previo de lo que le pasó a Melo. Realmente yo creo que ahí tendría que haber prendido una alarma, ¿no? No se contaba con un servicio de emergencia, tendrían que, no sé, haber previsto algo o haber suspendido, me parece, en ese momento la competencia. Luis, dos cosas que me llaman mucho la atención de esto que nos estás contando. En primer lugar, a pesar de este llamado de atención, y muy fuerte, porque estamos hablando de una chiquita de 9 años, el concurso siguió adelante como si nada. En ningún momento se puso en duda si continuar o no. Y en segundo lugar, lo que mencionabas recién, ¿no había un servicio de emergencia de allí en el lugar? No había un servicio de emergencia activo. Ellos, yo escuché en un medio acá a uno de los organizadores diciendo que la ambulancia actuó de emergencia. No es así. Es más, se criticaba justamente la demora de la ambulancia, porque si bien había una ambulancia en el lugar, pero estaba más a modo de publicidad. Claro. Estaba a unos 40 metros, demoró varios minutos. La demora se produce porque los elementos, ¿sí? O el equipamiento perdón, de la ambulancia estaban abajo de la ambulancia en forma de exhibición. No había un servicio de emergencia activo. Insólito lo que estás contando. O sea, la ambulancia estaba primero lejos, los elementos estaban afuera como forma de exhibición y no estaba activa la ambulancia. Esto obviamente fue crucial para que se tarde mucho tiempo en poder atender a Melo. ¿Vos quisiste ayudar, Luis? Exactamente. Para que tengas una idea de lo que se demoró, yo no estaba ahí al lado del escenario. Cuando veo que Mario se empieza a sentir mal, el conductor, el que estaba conduciendo en ese momento, pide la ambulancia. Yo veo que empezaron a hacer, primero quisieron hacer la maniobra, Hemley creo que es, y no la hicieron bien por lo que yo pude ver. De ahí empecé a correr para adelante el escenario. Sí. Bueno, ahí en ese momento lo único que pude hacer es gritar a la gente que no le hiciera RCP, porque lo que hicieron fue acostarle y hacerle RCP. Claro, como si se tratase de un problema cardíaco y no de un ahogamiento. Exactamente, sí. A veces, espero, bueno, lamentablemente tuvimos que vivir esto, pero que la gente tiene que entender que no en todas las descompensaciones de una persona es necesario RCP, porque a veces puede ser contraproducente, como fue acá. A todo esto, yo fui de ahí, me arrimé al escenario, traté de subir, no pude, le gritaba a la gente que me hiciera RCP, pasaron unos minutos y recién se arrimó la ambulancia, que estaba, como te digo, apenas 30 metros. Recién ahí. Recién ahí se demora, o sea, si hubiera estado activa, hubiera estado en el momento de la ambulancia, esa es la realidad. Y después de que comenzaron a hacerle la reanimación cardiopulmonar, ¿se le hizo el tratamiento que se debe hacer para una persona que se está atragantando? No, eso fue al principio que hicieron hacerlo, sí. Que es cuando yo me arrimo corriendo porque veo que la estaban haciendo mal, la estaban haciendo prácticamente en el estómago. Y eso tiene que hacerse mucho más arriba, ¿no? Claro. Y tiene que ser de una forma violenta, en realidad, no es una especie de masacre. Fue donde yo quise subir, quise ayudar porque que lo he hecho, tengo experiencia en eso, bueno, pero no pude hacerlo. A veces la desesperación de la gente lleva a que no se actúe de forma correcta. Bueno, fue un cúmulo de cosas, ¿no? Si hubiera habido una buena organización, ya con lo que había pasado con la nena, haber contado con un médico en el lugar, yo creo que esto hubiera sido, el desenlace hubiera sido otro. Luis, ¿vos lo conocías a Mario? ¿Cómo era Mario? Sí, lo conocía. O sea, acá en Pinamar lo conoce todo el mundo, ¿no? El que no lo conoce personalmente de nombre, lo conocí, es un tipazo. Tuve oportunidad de hablar varias veces con él. Es una persona muy solidaria, una persona que, no sé, vos le decías qué linda remera y te la daba. No, es una persona muy, muy querida. Para nosotros, yo personalmente que
lo conocí, que tuve mucha oportunidad de hablar con él, era un tipazo. Bueno, Luis, te agradecemos enormemente por este tiempo que nos has dado. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Gracias a ustedes y muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y tenemos la palabra de la hermana de Mario Melo después del concurso. Y bueno, y vi cuando empezó a comer Mario, la primera, la tragó la segunda y no termina la segunda y ya se puso la tercera en la boca. Y ahí fue donde terminó el minuto de él y aparece el locutor y le dice que terminó el tiempo, su tiempo, y lo empezó a cargar, a decirle que, dice Mario, me prometiste 5 y comiste solamente 3. Y Mario no podía responder. No podía responder porque estaba ahogado y no se daba cuenta el locutor. Pensaba que era un chiste de Mario, una broma. Porque él era muy bromista, aparte. Sí, fue siempre muy amigo del cordobés, así que de muchos años que él lo ha acompañado siempre, como lo acompañó siempre la gente de Pinamar. Y bueno, como no lo entendió Rubén, Mario se pone atrás de Rubén y cae. Y en ese momento yo me di cuenta que Mario falleció en ese momento. Y bueno, empecé a llamar al celular de él para ver si alguien lo tenía, y lo tenía mi hermano más chico, y me dijo que ya estaban en el hospital, que lo estaban atendiendo. Y a los 2-3 minutos me vuelve a llamar, exactamente a las 7:01, que ella había muerto. Bueno, allí escuchábamos, ¿no?, a la hermana de Mario Melo y hace un ratito escuchábamos a Luis, su amigo, testigo también del hecho. Valeria, y te quiero preguntar a vos, lo primero que se le hizo fue RCP, una reanimación como si el problema estuviese en el corazón. ¿Esto es contraproducente? Te cuento, vi que le hicieron alguna maniobra, no había visto el video. Lo que hay que hacer primero es la maniobra de Heimlich, y es un error pensar que tiene que llegar la ambulancia para hacerla. Cualquiera que sepa la técnica tiene que hacerla, porque hay que sacar lo más rápido posible lo que está atorando la vía aérea. ¿Cómo es esa maniobra que muchos desconocemos? Bueno, la maniobra es, rodeás a la víctima desde atrás, si querés la mostramos para... Toma. ¿Me puedo parar? Porque se hace parada. Sí, a ver. Sí, ahí está. Perfecto. Rodeás a la víctima desde atrás, si es un adulto parado, y si es un niño te arrodillás. Pasás los brazos por adelante, a la altura de la cintura, arriba del ombligo y más lejos del esternón, ¿sí? Casi arriba del ombligo. Ponés el puño con el pulgar para el abdomen y la otra mano la pones encima. Y empezás a hacer compresiones para arriba y para atrás, ¿ves? Así. Perfecto. Todo el tiempo hasta que el paciente hable, tose, exacto, o expulse lo que tiene atragantado. Si el paciente, a pesar de la maniobra que es así, ¿sí? Sí. Si el paciente cae inconsciente porque no pudo expulsar el alimento o el objeto que le está obstruyendo la vía aérea, tenés que iniciar el RCP, lo que empezaron a hacer, porque no es que tenía un problema cardiopulmonar, tenía un paro por asfixia. Pero primero se hace... Primero la maniobra. La maniobra esta. En adultos, en niños... Repetime el nombre, por favor. Heimlich. La maniobra de Heimlich. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Es lo primero, y lo podés hacer cualquiera que hace el curso de RCP, lo sabe hacer, o ahora la gente también lo va a saber hacer. Y el objetivo es destapar la vía aérea. Claro. ¿Está bien? Si vos no destapás la vía aérea porque no pudiste sacar el objeto o el alimento y el paciente cae desvanecido, ahí se inicia la cadena de supervivencia, que es el RCP. Claro. Porque el paciente ya está en paro. Claro, por la falta de aire. Exactamente. Es una consecuencia del atragantamiento. Es una consecuencia de lo primero. Claro, perfecto. En ese orden no sería contraproducente el RCP. No es que si uno le hace RCP, lo que pasa es que si no intentás primero que expulse el objeto, es en vano. Primero tenés que tratar la causa que te está provocando la asfixia, que es sacar el alimento y desobstruir la vía aérea. Claro. Si vos ves el alimento o el objeto, abrís la boca y lo ves, podés sacarlo. Nunca hacer un barrido a ciegas, porque ahí podés hacer la obstrucción, que es incompleta. ¿Se entiende? Bien, a ver, explícamelo de nuevo. Si vos ves el alimento...
Si vos ves el objeto, abrís la boca y ves un objeto que está tapando y lo ves, lo podés sacar. Con la mano. Con el índice. Con el dedo. En el dedo pulgar, sí, el índice. Si no lo ves, no hay que hacer un barrido a ciegas sin ver, porque si hay una obstrucción parcial, la podés hacer total. Claro. Y ahí sí que obstruís totalmente la vía respiratoria. Exactamente. Perfecto. Entonces, es importante que no es necesario que esté la ambulancia para hacer la maniobra de Heimlich. No hay que esperar. Cuando un paciente, una víctima, tiene signos de atragantamiento, hay que ayudarlo a hacerle la maniobra de Heimlich. ¿Sí? Si sacás la vía aérea, seguir consultando después al servicio de urgencias para ver cómo quedó. Perfecto. Todo paciente que le hiciste una maniobra de Heimlich tiene que ser evaluado después. Por algún daño que se haya provocado. Por la cantidad de tiempo que no llegó la oxigenación. No, por el daño también en la vía aérea, ¿sí? En la vía aérea superior, y por el daño abdominal que puede suceder. Porque las compresiones tienen que ser enérgicas. Tienen que ser cuán enérgicas, porque a uno también le da miedo dañar de alguna otra manera si la energía es excesiva. Tiene que ser excesiva, muy enérgica. Tiene que ser excesiva, sí, si hay algún daño después, el paciente ya está salvo. Claro. Por eso en los niños es importante, en los menores de 1 año, la maniobra es distinta, porque estas compresiones en el niño lactante puede dañar el hígado. Perfecto. Una cosa, porque ya que mencionás al niño, muchas veces hemos visto casos en que un niño se atraganta y se lo toma de los pies, se lo da vuelta y se le golpea la espalda. ¿Eso está bien? La maniobra correcta en el niño es, agarrás el niño con la mano, con la boca abierta para que expulse, lo pones en tu pierna, así, y con la palma de la mano haces compresiones enérgicas entre los omóplatos. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo das vuelta y haces compresiones en el tórax como si estuvieras haciendo un RCP en la mitad inferior del esternón. 2 compresiones con 2 dedos. 5 compresiones con 2 dedos. 1, 2, 3, 4, 5 y lo das vuelta de nuevo. Así hasta que el bebé llore o tenga algún signo de vida. Claro. Y si no responde, RCP. Perfecto, clarísimo. Ahora, Valeria, esto que acabamos de ver, ¿estamos ante una tragedia o es más habitual de lo que uno cree que la gente se ahogue con alimentos? Es una tragedia, hay factores de riesgo para ahogarse con alimentos, tienen más riesgo los niños, como habíamos hablado de los objetos extraños, y los pacientes adultos que tienen trastorno en la deglución para tragar, aquellos que tienen enfermedades neuromusculares, Alzheimer, ACV. Esos serían los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, cuando una persona joven también está alcoholizada, ojo, que los reflejos y la posibilidad de tragar, cuando uno está dormido, está el reflejo disminuido. En los que están levantándose una anestesia, que comen, que no hay que comer. En los que no tienen la conciencia suficiente como para tragar, porque tragar es un acto voluntario. Claro, sí, tal cual. Ahora, por otra parte, vemos este concurso que la verdad que resulta una locura, pero que está extendido en el mundo. Lo vemos aquí en Pinamar, se hizo con medialunas, pero hemos visto infinidad de concursos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, también en Estados Unidos y algunos que se han replicado acá, con esto de quién come más cantidad en menos tiempo. Yo creo que es una locura, no sería recomendable desde el punto de vista médico, porque el atragantarse con comida predispone a que la comida que no pasa para la vía digestiva pase a la vía aérea y tape la vía aérea y provoque estos tipos de accidentes. Deberían estar prohibidos. Así como mencionabas recién grupos de riesgo, ¿mencionarías también alimentos que son más habituales, que puedan generar un atragantamiento, que tenemos que tener más alerta, más cuidado, mayor masticación? Sí, la carne es una, en aquellos que no tienen una dentadura adecuada para poder triturarla bien y generar el bolo alimenticio y la traga directamente, es un alimento de riesgo. Las semillas de sandía, las semillas